familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Decidí contar mi historia a modo de desahogo, pues aunque en lo general mi vida ha sido buena hasta hoy, siento que debo intentar exorcizar algunos fantasmas que se han quedado conmigo, así como hacer de público conocimiento a quienes escuchen mi relato, acontecimientos de la historia moderna, algunos conocidos superficialmente, otros no confirmados basados en rumores y hasta hechos trágicos que causaron una serie de eventos paranormales que solo en la región donde ocurrieron se hablan pero que llevan casi 40 años y no han podido desaparecer. Tal vez por el trasfondo de lo que pasó, daré un poco de contexto para mejor comprensión. Mi nombre es Juan, tengo casi 80 años de vida y muchas anécdotas que contar. Solamente que esta ocasión narraré algunas que no pongan en riesgo mi vida y la de mis seres queridos, pues muchos de los personajes aquí mencionados aún cuentan con mucho poder y no les agradaría ser citados en hechos como los que voy a narrar, aunque todos sean ciertos. Mis experiencias mayormente las viví por mi fascinación con el paracaidismo. Nací en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y viví hasta mi mayoría de edad muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde niño veía a los paracaidistas subir a los aviones y hacer sus prácticas de salto. Durante buena parte de mi infancia incluso soñaba de manera recurrente con integrarme a la brigada de fusileros paracaidistas, pues de chiquillo vi cómo saltaban del avión en el aeropuerto los paracaidistas y cerca, pues lo que hoy es una zona densamente poblada en los años 50 eran terrenos llanos muy útiles para ese tipo de cosas. Por lo que constantemente los veía y me atrajo mucho el servir a mi nación como lo hacían esos valientes hombres con sus uniformes y su equipo tan asombroso. Durante buena parte de mi infancia soñé con ser paracaidista, pero el punto de inflexión se dio cuando mi hermana mayor cumplió 15 años y uno de los vecinos fue su chambelán, pero él no se presentó con traje sino con su uniforme de levita, dejando a todos los asistentes de la fiesta impresionados por la elegancia y gallardía de las que hacía gala. De mí puedo decir sin lugar a dudas que aquel uniforme fue un disparo en mis sentidos y aunque era un adolescente, ya sabía que mi destino era pertenecer a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Para quienes no estén familiarizados con la Brigada de Fusileros Paracaidistas, daré un poco más de contexto mencionando brevemente su historia. En 1952, siendo presidente Adolfo Paz a Revista de Alta, el batallón de fusileros paracaidistas quedando instalados en el campo militar número 1, en el Distrito Federal, pero es hasta 1969 casi con el sexenio del polémico presidente Gustavo, cuando surge la actual Brigada de Fusileros Paracaidistas. La fuerza especial de esta brigada a la cual tuve el honor de pertenecer, fue creada en 1994 como unidad de misiones específicas con alto nivel de discrecionalidad. Por lo que no puedo contar la mayor parte de mis vivencias, esta brigada es conocida como una unidad de élite debido a que sin importar el tipo, naturaleza, complejidad, irregularidad o clandestinidad de sus misiones siempre son cumplidas, puedo dar testimonio de ello. La brigada cuenta con 4 estrellas en la parte superior, distinción dada por el tipo de misiones que cumplen y solo responden al General Secretario de Defensa Nacional y a nuestro presidente, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas que cuenta con 5 estrellas. La Brigada de Fusileros Paracaidistas se encuentra constantemente en operaciones de alto impacto y contra el crimen organizado, por lo que su adiestramiento es continuo e incluye rescate de rehenes, protección y traslado de personalidades y vehículos, combate urbano, emboscadas y contraemboscadas, insurgencia y contrainsurgencia, sabotaje de instalaciones enemigas, eliminación de objetivos, operaciones de alto impacto, protección de altos mandos, combate cuerpo a cuerpo y resistencia a climas. Y como también son elementos de primera respuesta del Plan DN3 para apoyo a la población civil, en casos de desastre, y también reciben entrenamiento en rescate, primeros auxilios,
Rescate de aeronaves siniestradas. Resguardo de áreas de desastre. Se encuentran constantemente en cursos de paracaidismo, operaciones y fuerzas especiales en países de los continentes americano y euroasiático. En noviembre de 1963, siendo presidente Adolfo, entré a la brigada, pero causé alta hasta febrero de 1964. Me encuadraron a la compañía correspondiente entregando mi equipo completo. Si vieran el gusto que da en ese momento dichoso a servir a mi nación. Comencé un muy duro pero efectivo adiestramiento para iniciarme en el campo militar número 1, donde abundaban las historias de apariciones de compañeros de otras secciones que murieron ahí por diversas causas, como accidentes al manipular armas y otros por disputas entre compañeros. Pero la mayoría concordaban en que las almas atormentadas de mucha gente que podrían pasar como presos políticos ingresados a un área muy alejada del campo militar, a los cuales una vez descendidos de los vehículos y encaminados nadie volvió a ver y jamás nos enteramos qué hacían con sus cuerpos una vez que quienes los llevaban se desocupaban. Yo sí llegué a sentir que se me subió el muerto muchas veces durante el sueño, al igual que varios compañeros los cuales veía tan cansados como yo, o directamente me contaban sus noches atormentadas por entes invisibles que se posesionaban de sus cuerpos mientras dormían. Otros andaban hasta ojerosos por horribles pesadillas donde gente desconocida gritaba de manera horrible, con múltiples lesiones que les desfiguraban el rostro y cuerpo haciendo que parecieran cualquier cosa menos seres humanos. Así pasamos algún tiempo, escuchando gritos aterradores de auxilio, y no comprendíamos el porqué de esos gritos, sombras nocturnas que acechaban nuestro descanso y figuras demoníacas que notábamos de reojo. Estando en una zona de confort no parecía más que el mismo infierno por todo lo maligno que se percibía en el aire. Susurros que no se distinguía el que de sus palabras. Nos imaginamos que eran almas en pena, que ahí vagaban y suplicaban por su descanso eterno, quizá era eso o demonios tratando de entrar en nuestras mentes. Cuando llegábamos a las instalaciones del campo militar, ya teníamos nuestra rutina y actividades diversas para capacitarnos en cada una de las disciplinas que ya enumeré, pero cuando hacíamos acondicionamiento físico y pasábamos corriendo o marchando por cierta área donde salvo en esos momentos, no se nos permitía acercarnos. Todos sentíamos que el ambiente se tornaba muy pesado, no sé explicar en qué forma, pero a mí me invadía una sensación de pérdida así como tristeza que me estrujaba el alma. Igual veía a mis compañeros ponerse tensos e inquietarse, por lo que nos apresuramos a dejar esas áreas. Y como recién ingresados no tenemos autorización de preguntar a nuestros superiores absolutamente nada y siendo militares seguimos la regla de las órdenes no se discuten, se acatan. El adiestramiento en paracaidismo es muy demandante tanto física como mentalmente, no todos los aspirantes que lograron aprobar los exámenes de ingreso llegan a graduarse. Varios van desertando a lo largo del curso pues la presión que ejercen los mandos sobre nosotros al capacitarnos, tanto en aulas como en campo no todos pueden soportarla. Creo que solo quienes en verdad quieren servir a su nación aguantan, y como pasa con el metal, los golpes solo nos forjan para nuestras misiones que no cualquier militar o marino puede llevar a cabo. Nos dan el temple para poder ser 100% efectivos en cada misión. Como ya mencioné, hay misiones de las que aún hoy no podemos hablar abiertamente por lealtad a la institución y por el bien de México, algunas de estas son de conocimiento público, como los sucesos de Tlatelolco en 1968, mi batallón participó en los hechos y quienes aún estamos con vida no nos enorgullecemos de eso. Solo seguimos las órdenes de nuestro comandante superior de las Fuerzas Armadas, por lo que era inevitable nuestra intervención. El movimiento estudiantil fue considerado como insurgente y tenía por objetivo la desestabilización del régimen político. Contaba con influencia de jóvenes de países comunistas y socialistas como Cuba y la Unión Soviética, como el Grupo Popular Guerrillero o jóvenes que desde Moscú venían estructurando desde 1966 el movimiento de acción revolucionaria, nosotros veníamos trabajando desde incluso antes. En movimientos de contrainsurgencia para evitar el derramamiento de sangre a nivel nacional,
pues líderes como Genaro animaban a estudiantes y profesores a dejar de ser un movimiento estudiantil y tomar las armas, por lo que el desafío disidente fue ubicado con carácter nacional. De ahí la percepción del Estado de estar frente a una posible situación de insurgencia. En la llamada Noche de Tlatelolco, como ya se sabe, hubo una contundente participación del Estado mexicano, eliminando la mayor cantidad de disidentes. La Plaza de las Tres Culturas se tiñó de rojo y los cuerpos que al final de la jornada se recogieron fueron más de los que se pueden imaginar. Las órdenes eran claras. Todo asistente al mitin debía ser eliminado, pues se temía que entre los congregados se infiltraran estudiantes armados, según informes de inteligencia, por lo que no se respetó la vida de nadie. Hombres jóvenes y viejos fueron ultimados, así como mujeres y hasta niños. Quienes resultaban lesionados se les trasladaba a diversas instalaciones militares y clandestinas a lo largo de la República Mexicana, y al menos yo, no supe qué suerte corrieron ni si regresaron con vida. La zona del operativo fue limpiada con cal y en pocas horas solo los huecos de las paredes producto de los impactos de armas quedaron como mudos y estremecedores recuerdos de lo que ahí sucedió. Los habitantes de los edificios próximos a la Plaza de las Tres Culturas después de lo acontecido evitaban pasar por ahí incluso de día. Porque había quienes decían ver sombras moverse entre la plaza, los edificios y áreas recreativas. A muchos los despertaban golpes fuertes en sus puertas, así como gritos implorando auxilio, y cuando abrían para ver qué ocurría no había nadie. Era tal la situación y la cantidad de eventos paranormales que se dieron, que quienes pudieron no dudaron en vender su departamento o rentarlo para escapar del horror que tuvo lugar en la zona, mismo que dejó un sentimiento de terror, desolación, muerte y sufrimiento mismos que aún gente que vive y deambula por la zona refiere sentir. La intervención de mi brigada fue constante desde principios de la década de los años 60 hasta bien entrados los años 80, continuamos en labores de contrainsurgencia, como el llamado halconazo o matanza de Jueves de Corpus en 1971, donde fue igualmente inevitable intervenir por orden presidencial de Luis con las consecuencias ya conocidas. En esa época realizamos saltos en todo tipo de terrenos, principalmente zonas llenas de maleza para irnos fogueando. Ya graduados perteneciendo a la Brigada de Fusiles Paracaidistas realizamos incursiones en plena sierra del estado de Guerrero. Como mencioné anteriormente, incursionamos por la sierra, siendo testigos de algunos hechos inexplicables que aún hoy en mi madurez y ya jubilado no puedo explicar. Entrando nosotros a la sierra en puntos clave en los que se sabía se encontraban los campamentos de los guerrilleros, fuimos los indicados para saltar en paracaídas y rastrear a los líderes de los movimientos insurgentes, como el Partido de los Pobres, y si era el caso eliminarlos, pues estaban clasificados como objetivos hostiles. Pero ahí tuvimos muchos más problemas de los que pudimos haber imaginado, pues hablando con algunos habitantes de la región, nos aseguraron que nunca podríamos eliminar a los líderes de la guerrilla, pues la sierra los protegía como hijos suyos. Porque luchaban por una causa justa para sus habitantes y los protectores no permitirían que los encontráramos. Nos pondría toda clase de obstáculos para que no fueran encarcelados y pudieran continuar con su labor a favor de su gente. Y en verdad, qué razón tenían. A pesar de ser una unidad de élite, fue un milagro que saliéramos con vida de esas misiones, nada más realizar los saltos ya habiendo estudiado el terreno donde debíamos caer. Sin razón alguna y de último momento caíamos en un punto no contemplado, separados unos de otros por largas distancias. Algunos compañeros resultaron con lesiones no graves pero que no tenían razón de ser, tuvimos equipo dañado, lo cual nos retrasó considerablemente la incursión y la búsqueda de nuestros objetivos. Ya penetrando en la vegetación las brújulas comenzaban a fallar y al caminar sentíamos que tardamos en avanzar demasiado tiempo. En una ocasión y con mapa en mano volvimos al mismo punto del que habíamos partido. Anduvimos en círculo caminando a lo tonto y con el equipo a cuestas, tuvimos todo el tiempo la sensación de estar siendo vigilados. Pero por más que buscábamos si había alguien merodeando por la zona, de afuera que pertenecía a los grupos guerrilleros o a la población oriunda de la zona, no vimos a nadie.
En ocasiones se daban inquietantes y prolongados silencios donde no se escuchaba ni el ruido de una hoja moverse. Esos silencios nos descolocaron más que el sentirnos perdidos, esos momentos los percibimos como verdaderamente riesgosos. Durante el tiempo que tardamos en llegar a instalarnos vimos a muy pocas personas, la mayoría gente de la tercera edad que apenas nos veían trataban de evitarnos a toda costa. Teníamos la orden de interrogar civiles para obtener datos de los guerrilleros, y si bien la gente que llegamos a encontrar no sabíamos si eran cómplices guerrilleros o población ajena que solo realizaba sus actividades, se mostraban extraños por nuestra presencia y aunque tratamos de obtener datos mínimos, como confirmar nuestra ubicación, las personas locales huían de una manera sorprendente. Las ancianas que teníamos la suerte de encontrar a 3 o 4 metros de distancia, al vernos comenzaban a caminar pronunciando unas pocas frases en dialecto y misteriosamente, se nos perdían de vista completamente en fracciones de segundo, no veíamos a dónde se iban o si se escondían. Pero durante todo el trayecto no logramos cruzar palabras aunque sea con alguien, un par de veces vimos hasta niños pero nadie ni ellos nos respondían por mucho empeño que pusiéramos en eso. Como lo supimos un poco después, las ancianas que llegamos a ver, eran brujas de esas poblaciones en las que llegamos. Algunos de nuestros compañeros tuvieron la mala suerte de enfrentarse a seres extraños, sombras que no te dejaban ni dormir, risas demoníacas que susurraban en el viento y palabras que no se podían comprender. Si les soy sincero, era un infierno el estar ahí, aunque yo amaba ser parte de este grupo, era algo aterrador el poder siquiera estar en la sierra con todo eso que nos pasó. Eso debió ser el preludio de la misión plagada de complicaciones, donde todo parecía estar en nuestra contra. Llegamos al punto donde debíamos acampar con varias horas de retraso al acondicionar el área. Nuestras cosas cambiaban de lugar y algunas desaparecían para no volver a ser encontradas. Organizamos las guardias y cuando al fin pudimos terminar, nos acostamos para tratar de descansar, pero realmente no pudimos porque a cada momento escuchábamos ruidos que nos hacían levantarnos. Oímos rugidos de jaguares y ocelotes tan fuertes que parecían estar afuera de las tiendas donde estábamos resguardados. Hasta logramos ver sombras de animales que no identificamos deambulando a nuestro alrededor. Ya en la madrugada se empezaron a escuchar frases sueltas y pláticas en dialecto, de gente que nos hacía sentir observados todo el tiempo, pero ni buscando con esfuerzo mis compañeros y yo logramos encontrar a persona alguna, eso nos confundía. Hago un paréntesis en mi historia para comentar que esta misión era de máxima prioridad, no solo la brigada de fusileros paracaidistas participamos, sino la zona militar del estado de Guerrero de la 9ª Región Militar. Como la 27ª y la 35ª zonas militares que se encuentran en Pie de la Cuesta y Chilpancingo respectivamente, así como personal destacado en otros estados y hasta del Distrito Federal, desde donde nos transmitían las órdenes conforme la información que iba actualizando inteligencia militar. Igualmente se coordinaban las diversas instancias de gobierno, tales como la Fuerza Aérea, la Policía Judicial Federal, la Dirección General de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República e incluso gente de las altas esferas del Partido Revolucionario. Menciono lo anterior para situarnos en la época de la llamada Guerra Sucia. En México se daba carta blanca a todas las instancias para realizar cualquier tipo de acción encaminada a sofocar permanentemente los intentos de las cada vez más numerosas organizaciones comunistas, ya fuera en áreas urbanas como en zonas rurales de todo el país. Principalmente las de muy alta marginalidad, donde la aparición de líderes comunitarios y normalistas se volvió un gran problema social, como en Guerrero, donde concentraron a los mejores elementos de las brigadas militares. Trabajando a lo largo de todo el estado se cumpliría con la orden de pacificarlo a como diera lugar. Por poner un ejemplo que mucha gente conoce, en los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que salían de la zona militar de Pie de la Cuesta, llevaban muertos y heridos, de los cuales se sospechaba habían participado con grupos y sin ningún miramiento se arrojaban a las aguas del Océano Pacífico.
Esto era así porque su detención era ilegal y generalmente venían trasladados desde centros clandestinos de detención, donde previamente se les sacaba información bajo tortura, y era deseable que nunca se encontraran sus cuerpos. La misión en el estado era principalmente detectar focos guerrilleros y neutralizarlos, por lo que para mayor discrecionalidad de nuestra misión, saltamos sobre el terreno con el mayor sigilo posible, sin importar la maleza del terreno. E iniciábamos el reconocimiento del área siempre previendo ataques armados y daños por la flora y fauna de la región, pero puedo asegurar que aunque nuestra formación es tan completa como puede esperarse en un grupo como al que pertenecemos, nada nos prepara o nos ayuda a enfrentar situaciones que creíamos irreales y hasta ridículos. Como historias de brujas, nahuales, duendes y demonios que fueron causando daños, bajas y bajando nuestra moral, pero que no podíamos comentar con los demás compañeros. Esto a riesgo de exponernos a represalias por, según los mandos, inventar pretextos absurdos para no cumplir con nuestra misión. Recuerdo 2 compañeros que provenían de la Sierra de Oaxaca. Ellos tenían el mismo adiestramiento que todos nosotros en la brigada, realizaron el salto en paracaídas sin muestras de temor, pero a medida que nos adentramos en la zona serrana iban surgiendo situaciones inexplicables como inutilización de nuestras brújulas, los silencios totales. La pérdida del sendero, entre varias incidencias, provocaron en nuestros colegas oaxaqueños gestos de preocupación y un temor creciente que les era más difícil de disimular conforme pasaba el tiempo, pero que terminaron compartiendo con los demás, pues los escuchamos intercambiar comentarios de la situación. Al notar sus actitudes les preguntábamos el por qué. Respondieron que en toda la Sierra de Guerrero y Oaxaca, la gente oriunda de las comunidades más escondidas practicaba brujería que había aprendido de generación en generación, desde antes de la conquista española, hombres y sobre todo mujeres que clandestinamente continuaban adorando antiguos dioses que les otorgaban poder y conocimiento sobre la naturaleza para protegerse de la gente y hasta de la misma muerte, por lo que seguramente esas mujeres que encontramos cuando íbamos caminando por entre la vegetación eran brujas y nos complicaría nuestra misión de maneras que no podemos ni imaginar. Con el transcurrir del tiempo me di cuenta de que no solo era verdad lo que todo aquel elemento que hubiera vivido en la sierra afirmaba, sino que nuestras armas y adiestramiento no nos eran de utilidad para enfrentar entre todos a una sola de esas personas, sino que éstas podían terminar con todos nosotros en un rato. Despeñándonos por barrancos que de la nada aparecían, o confundiéndonos a tal grado que un compañero cargaba contra otro y terminaba con su vida, diciendo que eran guerrilleros o un depredador atacándolo. También llegaban a robar toda nuestra comida que era vigilada permanentemente, así como a contaminar el agua almacenada para beber. Algunos de nuestros compañeros desaparecieron en la sierra por causas que desconocemos, solo escuchamos gritos desgarradores de auxilio, y mirábamos marcas en el suelo como si fueran sido arrastrados por algún animal o alguna bruja como las que ahí se hablaban. Era algo muy extremo tener que estar así. A la espera de que no pasara nada y no nos hicieran daño, fue un tiempo muy corto pero a la vez muy largo por el infierno que estábamos viviendo. En todas las misiones de la llamada Guerra Sucia se desplegó una gran cantidad de recursos con tal que no se desestabilizara el sistema. Les puedo afirmar que así como los insurrectos recurrieron a la brujería para protegerse y combatirnos, también los mandos a todos los niveles usaban magia de distintos tipos, llegando incluso a traer brujos de países caribeños, sudamericanos y hasta africanos sin reparar en costos de ninguna clase. Estas afirmaciones las puedo hacer, pues fui testigo de primera mano y también sé que no debía quedar ningún registro de tales prácticas. Por lo que aunque se llegaran a dar a conocer todos los archivos que se conservan de esa época, no se encontraría ni una sola referencia al respecto. Ya habiéndose controlado aparentemente las acciones de la insurrección en México, se procedió sistemáticamente a tratar de borrar las pruebas de los procedimientos de contrainsurgencia por todos los medios posibles. Para dar un ejemplo de ello, en la 27ª Zona Militar ubicada en pie de la cuesta
se otorgó el permiso para su adaptación como escenario cinematográfico, donde se filmaría la primera de una saga de películas mundialmente conocidas protagonizada por el actor norteamericano Sylvester Stallone, la cual requería adaptar las instalaciones para ambientarlas como una base tailandesa para filmar la primer película de Rambo. En lo que a mí respecta, continúe con mi adiestramiento, siempre en la Brigada de Fusileros Paracaidistas tanto en México como en el extranjero, llevando el nombre de la nación muy en alto. Nuestro conocimiento y experiencia nos colocaban a la par de los mejores a nivel internacional. También gracias a la experiencia en todos nuestros trabajos contra la guerrilla, que en mi caso fueron más de 2 décadas, junto con la participación en el Plan DN3E de apoyo a la población en desastres nunca antes vistos, como la explosión de la gasera de San Juan Ixhuatepec en 1984 y en menos de un año de ese suceso, el terremoto más destructivo del siglo ocurrido en 1985, donde fuimos llevados al límite de nuestras capacidades, rescatando gente sepultada por toneladas de escombros, pero también en misiones prioritarias, como la recuperación de los cuerpos de varias personalidades de la política que perecieron como tantas otras personas, pero que era prioridad devolver a sus familiares por encargo de altos mandos, evitando que tuvieran el destino de muchos cuerpos anónimos que, revueltos en los escombros, fueron subidos en camiones para ser desechados en los barrancos de Iztapalapa, Santa Fe y muchos más, los cuales no tardaron en llenarse, igual que infinidad de tiraderos conocidos y clandestinos, con tal de agilizar la ayuda a la población civil, así como la reconstrucción de las áreas afectadas, o por lo menos eran la justificación que se daban junto con las órdenes directas de Presidencia de la República. Poco tiempo después de iniciar el controvertido sexenio, la Brigada de Fusileros Paracaidistas teníamos que realizar las maniobras militares de cada fin de año. El pronóstico meteorológico era favorable y el avión despegó en tiempo y forma, llevando a los elementos de paracaidismo así como sus maestros de salto al punto designado. Íbamos preparados sabiendo que debía salir todo a la perfección por la visita del presidente. Pero ya estando en el avión a la altura acordada, el piloto avisó a los maestros de vuelo que el viento era demasiado fuerte, llegando a 100 nudos, por lo que decidieron suspender el salto, pero al consultarlo con el secretario general, ordena que salten pues no quedarían mal frente al presidente y ellos eran paracaidistas. Contaban con el entrenamiento para hacerlo y como las órdenes no se discuten sino que se acatan, procedimos a saltar, con la desgracia de que murieron 2 compañeros y 3 decenas más resultaron lesionados al caer en los huizaches y en zonas no previstas, donde también se produjeron daños en muchos equipos que tuvieron que ser desechados. Todo fue una fatalidad por el ego de los mandos. Yo mismo resulté lesionado, aunque no de gravedad. Fui trasladado con mis demás compañeros al hospital militar para atención inmediata, recuperación y rehabilitación. Varios paracaidistas quedamos con secuelas de esa negligencia por parte de nuestros mandos. Hasta la fecha tengo pesadillas donde mi mente revive una y otra vez los acontecimientos traumáticos que acabaron la vida de mis compañeros, uno de los cuales era mi amigo y había compartido conmigo muchas de las misiones, desde que éramos muy jóvenes y fuimos asignados al mismo grupo. Lo cual aún hoy, después de tantos años, me duele en el alma, pero así es esto. Años después causé baja por jubilación y sigo siendo un apasionado del paracaidismo y del montañismo. Me he dedicado a entrenar a nuevas generaciones en la vida civil y aún hoy, a mis casi 80 años, continúo en buenas condiciones para volver a saltar en paracaídas y no dudo que lo haré en cuanto tenga la oportunidad. Me siento orgulloso de haber servido a la nación en todas y cada una de las operaciones en las que participé. Ciertamente mi orgullo se sobrepone a las secuelas físicas y a los fantasmas que rondan mi mente, quitándome la tranquilidad a ratos, pues hay muchas cosas que me ordenaron hacer de las que no me siento orgulloso. Casi aún hoy clasificadas, pero deseo que la situación me favorezca y pueda algún día dar a conocer esas vivencias que forman parte de la historia nacional, enlazada con mi vida y mi pasión por el paracaidismo. Relato escrito y adaptado por Heidi Amaro.